puertas, pídanle a los últimos que están entrando que ingresen. Cierren esas puertas, por favor. Están haciendo, chicos. Yo soy Luis Campos, soy médico radiólogo del Hospital 2 de Mayo. Esta suena bastante. No. Bueno. Y la segunda va a ser tórax. Más o menos cada 20 minutos, lo voy calculando, vamos a tomar una pausa de 3-5 minutos para que ordenen lo que sea que han estado escribiendo y para que vayan por un refill de algo de tomar o algo de comer, porque que una persona esté 45 minutos escuchando a otra, no solo se aburre la que escucha, sino también la que habla. Comenzamos. Entonces, estos son los efectos biológicos de la radiación. Si ustedes creen que van a convertirse en un superhéroe por tener mucha radiación encima, por tener 10, 15, 20 tomografías encima, está mal porque es un tipo diferente de radiación. Solo para lo que es cultura geek, todos estos 4 superhéroes son por radiación. Los 4 fantásticos es radiación por ondas especiales. Superman es la radiación solar, la que le da la fuerza. Hulk es la radiación gamma. Y el hombre araña porque es una araña radiactiva. Así que vamos un ratito. Los tipos de radiaciones. Hay diferentes tipos de radiación. La primera se llama el scattering coherente. El scattering coherente, se lo demuestro ahorita. Ingresa una molécula, un fotón, está llegando hacia el objetivo, que es normalmente un elemento biológico, es decir, una persona. Llega el fotón con una cierta cantidad de energía. Llega el fotón con una cierta cantidad de energía y lo que hace es, en la coherente, rebota y sale sin que pase nada, sin que pase ningún efecto, ¿no? Entonces, esa radiación coherente o coherent scattering es lo mismo que la friendzone. Así que rebotaste sin más ni menos, no tienes suficiente energía, fuiste. La siguiente radiación se llama el efecto Compton. El efecto Compton ingresa el fotón, el haz de luz, se impacta con una molécula, con un electrón, y lo saca el electrón de su nivel energético, pero este fotón no se queda dentro del cuerpo, sino que también sale del cuerpo. Eso te produce la radiación dispersa cuando disparas en un haz de rayos X, porque ese fotón y ese electrón, los dos son radiación, y los dos se están yendo por lugares diferentes, no se han quedado en el cuerpo. Esto tampoco te produce una imagen, porque está dispersa. El vector por el cual ingresó este fotón es el vector en el que tú estás disparando los rayos X. Y si tu fotón se rebota hacia un costado, entonces nunca llega hacia la placa, o mejor dicho, hacia el detector de la placa en la parte de atrás. Así que lo que produce es radiación dispersa. Obviamente, como ya chocó contra algo, tiene menos energía, así que tiene menos capacidad de penetrar tejidos vivos. Pero es lo que usualmente nos produce artefactos. Es el efecto Compton. El siguiente es el efecto fotoeléctrico, que lo describió Einstein. Y ese es el winner. Ese es el que nos produce la imagen. El efecto fotoeléctrico, lo voy a repetir un ratito. El efecto fotoeléctrico significa que ingresa un fotón, golpea un electrón, pero el fotón se queda ocupando el lugar del electrón. ¿Qué significa? Que el fotón ha sido absorbido por el cuerpo. Y cuando tú tienes un haz de rayos X que está ingresando, que está impactando hacia un cuerpo, y tú quieres saber, y después te sale la radiografía. En la radiografía hay una escala de densidades. Ya les dijeron las
densidades básicas de una radiografía, ¿no? De lo más bajo es, lo más translúcido es aire, después viene la grasa, de vez en cuando, el agua y el sólido van juntos, el hueso y el metal. Entonces, cuando ingresa el haz de rayos X y le cae a una persona, por ejemplo en un tórax, que es anteroposterior, lo primero que golpea el haz que está al medio es la columna. Como es la columna es sólida, la columna es dura. Entonces, el efecto fotoeléctrico hace que muchos de esos fotones se queden en esa columna. Y como muchos de esos fotones se quedan en esa columna, la imagen que nos da es de una imagen de algo duro. Y esa imagen de algo duro se trasluce como hiperdensidad, o sea, una densidad blanca. Entonces, así como el átomo en la radiografía, mientras más blanco, más duro, teniendo el metal como lo más duro que puedes tener en una radiografía, significa que el efecto fotoeléctrico de cada estructura que ha golpeado con ese fotón, se ha quedado con ese fotón y no ha permitido que la radiación continúe. ¿Qué significa eso? Significa que si tú de casualidad te pusiste en el haz y tenías acá una medallita, algo de metal, dinero en el bolsillo, algo que no va a dejar pasar el resto de los fotones, cualquier lesión que tuvieses debajo de eso no la vas a ver, porque el fotón ya se detuvo, lo detuvo tu moneda. Ese es el efecto fotoeléctrico. Este es el efecto de producción de pares. Ingresa un fotón de alta energía hacia el core y lo que produce es la creación, la energía del fotón se queda adentro y lo que te produce es la creación de un electrón y un antielectrón. Esa creación no te da verdaderamente una imagen porque el fotón se quedó dentro del núcleo y esa radiación solamente funciona cuando tu haz es de una energía tal que puede impactar el núcleo de forma directa. Usualmente nosotros no usamos tanta energía en una radiografía como para afectar el núcleo, porque pues, si afecto el núcleo y si te mando demasiada radiación en una sola, te va a pasar la última. La última es fotodesintegración, que es cuando un fotón tiene suficiente energía como para ingresar al núcleo, desestabilizarlo y producir su desintegración. En el caso de la radiación y las radiaciones que vamos a ir viendo, son los efectos tanto de radiaciones directas de alto volumen, como lo fue Hiroshima, Nagasaki, como lo fue hace poco el accidente, otro accidente que hubo en Japón también con una central termonuclear. En Rusia también ha habido problemas con centrales termonucleares, y es porque la radiación dispersa que se creó ha sido tanta que pudo tener efectos biológicos. Y el problema para nosotros literalmente, nosotros no vamos a tener un problema nuclear, no tenemos una estación nuclear, con la justa tenemos luz. Entonces, lo que sí nos va a causar el problema es el hecho de que nosotros somos Superman, pero a la milésima potencia inferior negativa. O sea, todo el cuerpo humano recibe radiación del sol, recibe radiación de las cosas que están calientes, de los artefactos eléctricos, recibe un montón de radiación. Pero todas esas fuentes de radiación, poco a poco, van sumando.
Usualmente no es lo suficiente como para llegar a efectos biológicos. De vez en cuando sí. Por eso cuando tienes y cuando te gusta la playa, cuando te vas sin protector solar, cuando te quedas 4 o 5 horas en el sol, tienes mayor índice, mayor chance de tener un NM de células basófilas de la piel, que fue lo que le pasó a Wolverine. Bueno, a Hugh Jackman, que tuvo cáncer de la nariz, ¿no? Espero que lo sepan, por favor, cultura geek, siempre vale. Entonces, la radiación ionizante puede producir daños en el material biológico que constituye el organismo, ¿no? los seres humanos. Este daño es un resultado de transferencias de la energía de las radiaciones a las moléculas y a las estructuras. Hay dos tipos de medición, o hay dos tipos de medida para la radiación. El CIBER, y el Gray. Los Gray son la unidad de medida para cosas no biológicas. Y los CIBER son unidad de medida para tejidos biológicos. ¿Qué es lo que pasa? Todos han revisado, todos han pasado por genética, todos se han dormido en genética, pero todo el mundo recuerda que existe el ADN. Y el ADN, ¿no? Literalmente es una fábrica productora de órdenes. El ADN tiene las órdenes para producir a todo el cuerpo. El problema con la radiación y la radiación dispersa y los efectos biológicos es de que esas órdenes, si tú cambias un elemento, cambias un electrón, tienes radicales libres, tienes ese tipo de problemas, la célula tiene dos opciones: o se muere o cree que todo está bien y sigue reproduciéndose. Si se muere, tienes muerte celular y apoptosis y se regenera la célula, bacán. Pero si la célula cree que sí está bien, que no hay ningún problema, que es poquito, pero no lo logra reparar, te viene el cáncer, pues. Y esta persona, este radical libre, los radicales libres ustedes los conocen, están en muchas cosas, están en conservas, están en chela, están en un montón, sobre todo en la cerveza Corona, tiene un montón de radicales libres por si acaso, porque es la única cerveza que no obedece al elemento fotoeléctrico que tienen usualmente la cebada y las cervezas. Solamente por si acaso, si alguna vez se han preguntado por qué una cerveza tiene la botella de color oscura, es porque es fotosensible. La Corona es la única que tiene tanto menjunje que no le importa verdaderamente si es fotosensible o no, se queda igualita. Un radical libre es un átomo que posee un electrón desapareado, es decir, un electrón que está buscando algo, está buscando otro electrón y quiere robar el electrón de algún otro lado y quiere estabilizarse. Cuando la molécula a la que le quita el electrón, esa molécula se vuelve inestable y esa misma molécula se convierte en un radical libre y quiere intentar quitarlo. Quiere a otra molécula o a sus moléculas afines, a sus moléculas cercanas. Y eso se hace una reacción en cadena que si el cuerpo, si la misma célula no puede pararla, no puede aparearla, da muerte celular, ¿no? Entonces, curva dosis-respuesta. La curva dosis-respuesta representa una relación entre la dosis de radiación que recibe una persona y la respuesta celular a dicha exposición. Esta respuesta puede ser lineal o no lineal y los efectos pueden ser estocásticos o determinísticos. Ahorita vamos a ver qué es cada una de esas cosas porque es lo que va a venir en el examen. Ya. Entonces, efectos lineales o no lineales, estocástico o no estocástico y que tiene umbral o no tiene umbral. Dos opciones. ¿Qué significa lineal? Lineal significa que la respuesta está directamente proporcional a la cantidad de radiación que te cae. Mientras más radiación tengas, la respuesta que tiene el organismo, el cuerpo, el tejido, la célula, sigue incrementando. Y la no lineal es una respuesta que no es proporcional a la dosis, sino
Es decir, una dosis, la misma dosis puede producir el mismo daño, mayor, menor, igual, pero normalmente estas no lineales tienden a acumularse en el tiempo. Nosotros tomamos años en deshacernos de la radiación que nosotros mismos estamos acumulando en nuestro cuerpo. Más de 10 años te toma deshacerte de la radiación que hoy día estás tomando porque estamos a 30 grados en el sol. El umbral es el punto en el cual la dosis te produce un efecto. Debajo de ese umbral no hay efectos obvios, biológicos. Por encima del umbral tienes efectos obvios. La no umbral es cualquier dosis, no importa pequeño o grande, te puede producir una respuesta. Otra vez, la no umbral está dentro de nuestras dosis que tienen interés para nosotros en la parte médica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, como dije, vamos acumulando radiación afuera, pero también vamos acumulando radiación en los estudios, en tomografía, en radiología, en mama, ¿no? Es decir, un paciente comienza a tener una mamografía a partir de los 40 años, ahora lo han bajado a 35, y es una mamografía al año. Lo cual significa de que si tú tienes una mujer se hace una mamografía, y después se hace una tomografía de cerebro porque tiene cefalea, y después tiene litiasis vesicular y tiene que operarle, y tiene que hacerle una tomografía de abdomen y pelvis para ver que no haya nada más. En ese año ha acumulado, la verdad, una muy buena cantidad de milicilos. Y si tú a eso lo vas a ir repitiendo, porque las cefaleas abundan, y porque la litiasis no se opera en la primera vez cuando no te molesta mucho, sino cada vez que comes un pollo a la brasa, entonces siempre vas a comenzar a tener más estudios. Ahora, estamos hablando de una persona, entre comillas, normal, entre comillas. Si esto lo ponemos a sus pacientes que están viendo, pacientes oncológicos que tienen seguimiento cada 2 semanas, cada 3 semanas, pacientes neurológicos que tienen tomografía de cerebro cada vez que el doctor ve que el paciente no está respondiendo, cada vez que le mete un tubo, cada vez que le saca un tubo, cada vez que lo mete a hacer operaciones para descomprimir. En una semana yo puedo tener un paciente con 4 estudios en una sola semana, tranquilamente, en mi servicio. Entonces también estamos abusando bastante de lo que es tomografía. Una tomografía te produce o te entrega más de 10 veces la radiación de una radiografía convencional. Más de 10 veces, en verdad creo que es como 100 veces. Creo que lo tengo escrito por ahí. Eso no se lo voy a preguntar. Efectos. El efecto estocástico ocurre por casualidad. Es decir, que no se sabe, no tiene un umbral de dosis. Te afectó la radiación de alguna forma, pero no específicamente porque la dosis haya sido muy grande, sino porque fuiste sensible. Obviamente, mientras mayor dosis, mayor es el efecto. Pero, ¿qué tan severo no depende de la dosis? Es que más adelante vamos a ver que existen diferentes tipos de células. Hay células que sí se protegen bien contra la radiación, ¿no? La piel, la gente que tiene cuero de chancho en vez de piel, pero las células que son germinales, las células que se reproducen mucho, las células que son específicamente para la parte reproductora, son tremendamente sensibles a la interferencia de la radiación. Las células que están replicándose muchísimo, y por eso después vamos a ver a los pacientes los que todavía no han nacido, ¿no? O sea, los que están intraútero, y que uno siempre dice, señor, usted está gestando, sabe si está gestando, puede ser que esté gestando, para que no ingrese, porque esas células tienen un efecto estocástico. No se sabe a qué radiación específicamente puedes tener un efecto, pero lo puedes tener, así como no lo puedes tener. A ver, 2 personas pueden seguir con la misma dosis de radiación, pero la respuesta no será la misma en ambas personas. Mutaciones genéticas y cáncer son los efectos principales estocásticos. Es decir, tú no sabes exactamente si tú a una persona le hiciste 10 tomografías seguidas y le causaste una leucemia, y a otra persona le puedes hacer 15 seguidas y no le causaste nada.
La respuesta es completamente diferente y depende del sujeto. Efecto determinista. El efecto de salud aumentan en severidad con la dosis por encima de un nivel umbral. Eso es normalmente cuando estás utilizando muy altas dosis. Hay una especialidad que se llama radioterapia. Y la radioterapia utiliza radiación focalizada, dividida en sesiones, utilizando, yo lo escuché la primera vez, me pareció gracioso. Ellos utilizan un primus para poder enfocar los rayos, y los rayos se crean en un negatrón. Es la verdad, no les miento, busquen en Wikipedia. Los únicos, ellos, radioterapia tiene un primus y un negatrón para trabajar. La cosa es esto, ellos utilizan una gran cantidad de radiación directamente enfocada en la lesión o en la zona de la lesión para quemarla. Pero como no la pueden quemar en una sola vez porque le van a causar mucho efecto determinista alrededor, la dividen en diferentes sesiones, dándole tiempo al área de regenerarse y de recuperarse. Los cánceres que normalmente se utiliza eso son, por ejemplo, los cánceres de laringe, ¿no? La radioterapia sirve bastante en cáncer de laringe, algunos cánceres de pulmón, algunos cánceres hepáticos. Parte de esa radioterapia, o mejor dicho, el principio de la focalización de la radiación, es lo que se conoce como el gamma knife. Entonces, los efectos de la radiación a nivel celular son el resultado de cambios de una molécula que sea importante. Si es una molécula poco importante, usualmente la pueden reparar. Esta molécula es el ADN, y es el que regula, como habíamos dicho, la actividad celular, ¿no? Los cambios permanentes hacia esa molécula que no hayan sido reparados, o la producen muerte celular o producen mutación. Entonces, tenemos dos formas de afectar el ADN, que es muy sensible. O es directo o es indirecto, es decir, o ataca directamente a una de las cadenas, ¿no? ACTG, o el radical libre va y le quita un electrón a los puentes de hidrógeno, que son los que le mantienen la estructura. ¿Se acuerdan de los puentes de hidrógeno que mantienen la estructura? Ya, chévere. Bacán. Dos personas que hicieron así. El resto está jato. El efecto indirecto significa que los radicales libres jalan el electrón del puente y producen una desconexión. Acuérdense que no solamente ellos están unidos en una hélice, sino que también cuando no tienes el puente, ese puente va a intentar unirse a otro puente para poder completarse, y puede sacarse, puede este puente meterse en otro puente y terminar teniendo una secuencia genética diferente. Peor todavía, porque tenemos dos puntos débiles. El ADN no es el único punto débil que está en el núcleo. El ARN de las mitocondrias también es un punto débil. Entonces, cuando llega la radiación, tú puedes tener células intactas, puedes tener algo de daño, puedes tener que es reparable, usualmente un enrojecimiento, ¿no? Un eritema, puedes tener mutaciones y ya directamente la muerte celular. En mutaciones está el cáncer, ¿no? Bueno, dos tipos generales ponen o dividen a las células que te van a ayudar a reproducir y las células que se reproducen o que se reemplazan, ¿no? Todo el cuerpo está lleno de células somáticas, que son las que se van reemplazando con el tiempo. Y las células genéticas son literalmente los espermatozoides y los óvulos, ¿no? Es decir, los que van a hacer progenie. El problema de eso es que si tú tienes un óvulo, tienes un espermatozoide que fue irradiado, que tuvo su mutación, cuando tengas el hijo te va a salir pues
Kenji. Entonces, cuando afectan las células que forman parte de los diferentes tejidos del cuerpo, excepto los tejidos reproductores gonadales. Esos son los reproductores. A mediano o largo plazo, esos efectos pueden dar origen a cáncer y a cambios fisiológicos y estructurales degenerativos. Entonces ahí vienen, pueden venir, pues no es la única opción, las trisomías, la disque carga genética que le ponen al cáncer, que existe, pero muchas de esas son mutaciones. Los efectos de las células somáticas, en las células no reproductoras, cuando afectan a las células que forman parte de los diferentes tejidos del cuerpo, excepto los tejidos reproductores, obviamente. A mediano o a largo plazo, estos efectos pueden dar lugar al cáncer y a cambios fisiológicos y estructurales degenerativos. Eso es cuando hay repetición de injuria. Vuelvo a decir, la playa te produce, cuando estás literalmente todo el verano bajo el sol, aparte de un tremendo bronceado que no se te quite 2-3 años, te produce una alteración de las células basófilas, que son las que producen melanina y te producen el melanoma. Bueno, los efectos de las células germinales, rápidamente, efectos genéticos o hereditarios se denominan así cuando dan a las células germinales y sus precursores de los tejidos reproductores, llamados también gametos. Cualquier mutación que sufran estas células y que no comprometa su viabilidad, es decir, que no se hayan muerto por esa mutación, puede ser transmitida de una generación a otra. Efectos somáticos agudos, que son los de tus células propias, ¿no? En el tejido hematopoyético, gastrointestinal, cardiovascular y en el sistema nervioso, es donde tienes la mayor cantidad de efectos somáticos agudos, cuando tienes una sobreexposición. Ahí viene la leucemia, el linfoma, los enemas gástricos, las alteraciones cardiovasculares, y el sistema nervioso tienes, bueno, pero hay alteraciones en la transmisión. Bueno, efectos somáticos crónicos, hay cáncer de tiroides, cáncer de esófago, tumores cerebrales, todos los tipos de tumores. Y los efectos bucales son más que nada efectos de mucosa, o sea, cuando tienes una radiación constante, cuando estás frente al sol y abres la boca, se te seca toda la mucosa de la boca. Si el sol te puede hacer eso, imagínate una radiación que es muchas veces superior a la del sol. Entonces, es lógico, todas las mucosas, los ojos, la nariz, la boca, la lengua, todo eso de ahí, todo es tremendamente sensible a la radiación por quemaduras, más que nada. Radiosensibilidad celular, eso es lo que les quería decir. Hay diferentes tipos de sensibilidad de las células de acuerdo a dónde están, de acuerdo a cómo han sido o a cómo están hechas. Las radiosensibles, es decir, las que están en la médula ósea, las que te producen la sangre, la que te producen los linfocitos, las que tienen chance de convertirse en muchas cosas multipotenciales, son las que por cualquier mutación se mueren o replican muchas veces esa mutación. De ahí que el efecto en pacientes, en chiquitos que están todavía como fetos y que están en las primeras semanas, los efectos de la radiación son mayores en ellos y producen los miscarriage. Entonces, características de las radiosensibles: alta actividad reproductiva, mucha mitosis, poca diferenciación celular, inmaduras y alta calidad metabólica, es decir, consumen mucha energía. ¿No? Por los linfocitos, células precursoras, células básicas de la piel, mucosa, endoblastos, etc. Y las resistentes, ¿no? Como dije, el cuero de chancho, son las que tienen baja actividad reproductiva, alta diferenciación celular, que ya están maduras, y tienen baja actividad metabólica. En este caso, la piel es uno de los mejores ejemplos. El músculo, ¿no? Son células exageradamente especializadas, pero que entre ellas mismas no se reproducen. Si a ti se te arranca algo de la piel, se reproduce de abajo hacia arriba, no se reproduce en ese momento. Entonces, esa es una pequeña escala que probablemente va a venir en el examen de qué tipo de células son radiosensibles, qué tipo de células son más, menos, ¿no? Entonces ustedes ya se imaginan ese tipo de preguntas. Las preguntas no son mala gente, son las que están ahí simplemente.
Existen células muy sensibles, células poco sensibles, células medianamente sensibles. Probablemente yo no voy a ser tan mala gente de pedirle las medianas, pero sí quiero que se puedan cuáles son las más sensibles y cuáles son las menos sensibles, ¿no? Entonces, las más radioresistentes, fibrocitos, condrocitos, células musculares y nerviosas, ¿no? Y las muy radiosensibles, ¿no? Ovocitos, linfoblastos, espermatogonia, mieloblastos, todo lo que es reproductivo. Ya. ¿Qué hora es? Ya son las 6. 5 minutitos. Vayan a comprar algo de tomar, 5 o 3 minutos nada más. Espabilense un ratito y continuamos con la siguiente parte. Porque todavía nos falta esto y nos hemos estado viendo. De acuerdo que hemos estado viendo, tienes tarifa de dosis. ¿Ya? Tarifa de dosis, área total cubierta, el tipo de tejido, la edad del paciente, la transferencia de energía, el efecto del oxígeno, los radicales libres y la dosis total que hayas mandado. Entonces vamos a ver uno por uno cada una de estas cosas y sí, probablemente hay algunas. La verdad es que lo más fácil es sacar preguntas acá. Me han pedido 10 preguntas sobre cada clase. Es un montón, francamente. Inclusive algunos me han pedido que algunas preguntas sean medias ratas. No me gustan las preguntas ratas, prefiero preguntar cosas que ustedes hayan tenido que entender porque tienen que entenderlas, así de fácil. Una dosis total, mientras más sea la dosis total de radiación, mayor es el daño potencial a una célula. Evidente, mientras más radiación, más daño. Tarifa de dosis. La tarifa de dosis es como los peajes, como el peaje al sur. Primero te engañan con 5 soles y después te meten la yuca con 14. ¿No? O sea, es una tarifa, te van haciendo pagar. Igualito, la radiación, un volumen alto de radiación, pero dividido en sesiones, no te da tanto efecto que una gran volumen de radiación en una sola. ¿Ya? Área total cubierta. Mientras más células son expuestas, mayor es el daño. Por eso el Primus es una máquina que específicamente toma 3 haces de radiación: cefalocaudal, lateral, anteroposterior. Los 3 son enfocados en el mismo punto y todo el resto del haz está cubierto. Por ejemplo, si esto fuese lo que va a lanzar todo el haz y es un bloque de este tamaño y tú solamente quieres esta área porque vas a dispararle al cuello nada más, todo el resto está con plomo y hacen un constructo, un pequeño rompecabezas de plomo para que solamente se quede esto de acá. El lugar donde ellos están disparando se programa directamente con la tomografía y la tomografía es realizada tanto por el de radiología, el de radioterapia, con ayuda de un radiólogo, para que el radiólogo le diga, ¿sabes qué? Esta es tu área que está captando más contraste, ese es el área que debes atacar. Obviamente, el Primus en sí no puede atacar pues áreas milimétricas, tiene que de todas maneras va a haber un efecto de radiación alrededor y por eso las mucosas se secan. Pero en sí, esto de acá por lo menos te permite dar unas coordenadas para que si yo necesito que en el centro, si yo necesito que en esta patita hayan 1000 Grays, que es mi dosis terapéutica para ese día, entonces yo voy a agarrar y voy a mandar 500 acá, 500 por acá y 500 por acá. ¿Por qué? Porque esos 500 van ingresando al tejido y van 500, 400, 99, 98, 97, 96, 95, 333. 500, 400 y pico, 500, 333 y 333. Entonces, el centro que recibe 363 de todo, recibió los 1000. Pero el área que está, los tejidos blandos que han estado en el camino, en el trayecto, han estado recibiendo el resto de la radiación. Pero es menos a recibir 1000. Si tú le hubieses mandado 1000 desde el inicio, para llegar acá con 1000, tenías que haberle mandado 1500, o 1600, o 1400. Y con eso, literalmente, mejor le metes unas llamas por la garganta. Eso es un montón de radiación, te quemas toditita la mucosa. Entonces, en verdad, radioterapia es una especialidad bastante chévere, francamente. Pero necesitas equipos muy grandes también.
Tipo de tejido, ya habíamos hablado, las células cuáles son radiosensibles, cuáles no son tan radiosensibles. La edad, como había dicho, los pacientes, los chiquitos que están intraútero tienen más chances de tener alteraciones genéticas, mutaciones en radiación, porque simplemente son los que reproducen la mayor cantidad de células. Mientras más células reproduzcas, más tu cáncer va a avanzar, más rápido la mutación se va a propagar. Los pacientes mayores tienen menos replicación celular, pero tienen mayor cantidad de errores en la replicación. Y eso hace un balance entre por qué muchos pacientes mayores tienen cáncer. Pues su replicación de por sí, su fábrica está comenzando a fallar. Los niñitos tienen una fábrica que está toda, pero apenas alguien le mete el cable a uno de la fábrica, el resto comienza a equivocarse rápidamente y tienen que intentar pararlo. El otro, los viejitos, tienen gente que está hace bastante tiempo en la fábrica, hace bastante tiempo están leyendo el ADN y ya se duermen en una lectura y dejan pasar una mutación. Transferencia de energía. Es la cantidad de energía que la radiación ionizante deposita en la materia con la cual interacciona. La radiación en partículas, alfa, beta, gamma, etc., tiene una alta transferencia de energía lineal porque tiene una masa y actúa con los tejidos mucho más fácilmente que los rayos X. Los rayos X es un fotón, no es una masa. Hay otras radiaciones que sí tienen masa y sí pueden afectar de una forma más directa el cuerpo, o mejor dicho, la biología. Los efectos del oxígeno, porque este maldito, estos son los radicales libres, estos son los que nos sacan la mugre verdaderamente. Los radicales libres son los que nos golpean bastante. Y por eso, no sé si han visto, hay muchas comidas, hay muchas, no diremos probióticos, hay bastantes medicamentos, vitaminas que dicen con antioxidantes por todos lados. Todas las mamás dicen antioxidante. Son como tomate porque tiene antioxidante. Los radicales libres, pues, están intentando tener menos cantidad de radicales libres. Que cuando un radical libre exista, se aparee con otra molécula rápidamente y que no haga ningún efecto biológico. Para eso sirve un antioxidante. Por eso las latas de conserva tienen antioxidante. Porque cuando los radicales libres quieren ir y comenzar a pudrir la carne dentro de la lata, los antioxidantes agarran esos radicales libres y los mantienen a raya. Por eso es que una empanada a mediodía le necesitas poner limón, porque ya se pudrió durante toda la mañana. Y necesitas limón como antioxidante para disminuir la podredura que te vas a comer a mediodía. Efectos. Los efectos podrían ser morfológicos o funcionales. Depende del órgano y depende de la dosis. El efecto puede ser inmediato y usualmente reversible, por ejemplo una inflamación, un sangrado, pero usualmente son dosis bajas, usualmente ese tipo. Y los tardíos, que son usualmente irreversibles, que son los que pasan con la radiología, que son atrofia, esclerosis, fibrosis. Esos son cuando ya vas acumulando radiación tiempo a tiempo. Vas acumulando radiación, y llegas hasta tu zona de umbral donde ya comienzas a tener efectos biológicos. Estos son Gray, por ejemplo. Categorización de la dosis. Menos de un Gray, baja dosis. De 1 a 10 Gray, dosis moderada. Más de un Gray, dosis alta. No, de 10 Gray, perdón, dosis altas. Y regeneración significa la sustitución del tejido original, mientras que reparación significa sustitución del tejido conectivo. O sea, uno repara la célula y el otro reparas la estructura que está sosteniendo la célula. Por ejemplo, el efecto de la piel, este es el ejemplo Wolverine, ¿no? Como dije, él tenía NM, cáncer de células basófilas en la nariz, ¿no? Por eso también dejó de ser Wolverine, aunque tenía 3 películas más por filmar.
¿3 milímetros? 3 milímetros. Bueno, de acuerdo al regla de la radiosensibilidad, las células más sensibles son aquellas del estrato basal del epidermis, ¿no? Entonces, por ejemplo, eritema de 1 a 24 horas tras una irradiación de alrededor de 3 a 5 grays, que tranquilamente es tu bronceado, ¿no? El bronceado, pero sin bronceador. Alopecia con 5 grays es reversible, con 20 grays ya es irreversible. Pigmentación, la pigmentación que las mamás de vez en cuando, los papás dicen, pucha, ya me están saliendo manchas negras a la piel. Reversible, es reversible y aparece 8 días después de una irradiación. Descamación seco-húmeda o húmeda es por hipoplasia epidérmica, que son dosis mayores de 20 grays. Y existen efectos tardíos que son las telangiectasias y la fibrosis. La telangiectasia es literalmente las medusas vasculares que uno ve y son malformaciones arteriovenosas que intentan dar vasculatura a lugares que están con injuria. Cuando tú tienes una injuria, el cuerpo intenta repararte, pero el cuerpo no llega a donde tu sangre no llega. Así que tiene que crear vasos para llegar ahí y se producen las telangiectasias. Entonces, como había dicho al inicio, Gray es radiación absorbida por materia en general y el Siever es radiación absorbida por materia viva. No hay una relación 1 a 1. Las relaciones son diferentes. El Siever es lo que utilizamos en radiología. El Gray es lo que utilizan en general. Acá te ponen un ejemplo en Sievers, ¿no? Eritema transitorio con 2 Sievers, depilación temporal en 3 Sievers, eritema principal en 6, depilación permanente en 7 Sievers, descamación seca en 10 Sievers. Bacán. ¿Cuánto te da una tomografía? Eso es Sievers, ¿ya? Eso es en Sievers. Una tomografía normal te puede dar 10 milisieverts de dosis de radiación. Un trifásico te puede dar 30, 40 milisieverts. Si tú vas sumando en el tiempo lo que vas recibiendo, puedes llegar a los sieverts, pero no en radiación directa, como esto de acá. Esto acá es un daño directo, sino en daño continuo y repetido, y que se suma, y que no es reversible. Por eso ahorita los equipos que están saliendo con reducción de radiación, y los estudios que te daban 10 milisieverts, ahora te dan 3. Pero aún así, mientras sigamos usando a repetición los estudios con radiación, vamos a seguir acumulando. Y te toma más de 10 años sacarte la radiación de un estudio. Por meses. Fenómeno de relación entre la dosis y la respuesta, el cual sugiere que pequeñas dosis de radiación tienen un efecto beneficioso. Eso es verdad. Cuando ellos hicieron el experimento de los ratones, y ustedes también, cuando ustedes se exponen a pequeñas dosis de radiación que no tengan efectos biológicos, que sean bastante pequeñas, ¿qué es lo que hacen? Si bien es cierto, está haciendo una pequeña injuria, mínima injuria, porque está llegando algo que no es usual, tu cuerpo de todas maneras reacciona. Es lo que pasa, por ejemplo, ahí está. No sé quiénes han visto en dermatología, hay unos equipos de peeling que son con electricidad, que se lo ponen a las personas para quitarle las arrugas, ¿no? Que le van quemando la cara, le van poniendo electricidad en la cara y le van quemando la cara poquito a poquito. Duele bastante. La cosa es de que lo que te produce eso es de que simplemente te quema y te exfolia toda la piel y hace que la piel de abajo, ¿no? La piel que no está, que recién se está generando, que recién se está regenerando, suba. Como hay nueva piel que se está regenerando, necesitas regenerarla rápidamente, la vasculatura de la zona incrementa y eso produce
de que esas zonas tengan mayor y mejor vasculatura. Y cuando tienes una piel que tiene mayor y mejor vasculatura, se ve más joven. Entonces, por eso sirven estos tratamientos dermatológicos. Le sacan la mugre de la piel antigua para forzar la renovación. Y eso, en el efecto biológico de forzar la renovación, te produce una regeneración de la piel. Pero te quemaste la cara. Estos son los efectos en el ojo, ¿por qué? Porque el cristalino, como dije, el cristalino, la boca, la nariz, todas las mucosas reciben bastante radiación y son bastante sensibles. Si solamente ustedes, estando frente a una computadora, viendo Facebook, jugando juegos, no pueden desviar la mirada de la computadora, no pueden pausar porque es un juego online, y no se salen de ahí porque saben de que todos sus amigos están llegando en un ratito para un raid. Entonces van a quedarse ahí unas 3, 4, 5 horas frente a un televisor y se les cansa la vista. Y la vista se les cansa porque se seca. Y se secó como una pantalla. Y la pantalla te emite poquísima radiación, pero te emite. Dosis letal del 50-30. Dosis letal que causa la muerte del 50% de personas de la población en 30 días. Su valor es alrededor de 2 a 3 grays para un humano en irradiación de cuerpo entero. Esto de acá es en grays. En verdad, en miligrays, en milisieverts, es muchísimo más alto. No he encontrado la conversión. Pero tengan... Esa es la única referencia que tuve para una dosis letal. Pero lo bueno es que tengo un dibujo. Ah, acá. Este es el dibujo que quería. Estas son las dosis en milisieverts. Mira, una radiografía de tórax es 0,1 milisievert. 10 milisieverts es un full body scan, una tomografía. A partir de 100 milisieverts ya estás en el moderado. 100 milisieverts significa 10 tomografías. 10 tomografías en un lapso probablemente de 5 a 10 años. Fácil de tener 10 tomografías en un periodo de 10 años. Hasta más. Si la mamografía, ¿está la mamografía? ¿Qué está? Single mamograma. Una mamografía te da 3 milisieverts. Ya de por sí, ya les dije, una mujer, por ejemplo, de 40 años para arriba, mínimo una mamografía al año, si es que no le piden 2 para ver para compresión focal. O sea, mínimo en 10 años has acumulado 30 milisieverts, sin contar con ningún otro evento de irradiación. Bueno, ese es el dosaje en grays. El problema de los grays es que otra vez no hay una relación 1 a 1 con los milisieverts. En verdad, la mejor diapositiva, la diapositiva más fuerte, y esto es lo que pasó, pues, Hiroshima y Nagasaki. Miles de grays, miles de milisieverts. La verdad es que los japonesitos que se quedaron en ese último reactor nuclear fallecieron, pero evitaron bastante desgracia para esa zona. Estos son los efectos prenatales. Ya hemos visto los efectos la parte prenatal. Los pacientes prenatales tienen mucha predisposición para recibir efectos adversos, tienen mucha celularidad, mucha replicación celular. Obviamente, su mayor sensibilidad está en las primeras semanas y su menor sensibilidad en las últimas. Por eso, ahí viene la regla de los trimestres. Usualmente, en el último trimestre, es bastante más fácil que te acepte una tomografía para la mamá, ¿no? Si la mamá se cayó, tiene una hemorragia cerebral y tienes al feto, si está en el primer trimestre, le pones la protección al feto porque la mamá está que se muere, porque está con una hemorragia intracraneana, tienes que saber qué es lo que tiene, le pones la protección porque tienes chances muy altas de afectar al bebé.
Si la paciente más bien está en el tercer trimestre, tienes menos chances en la misma opción. Y nadie se salva de un TEC. Nadie se salva de una caída, de un resbalón, de un golpe, de un accidente de tránsito, o en el caso más raro que me ha tocado ver en el hospital, de que un Rottweiler te caiga en la cabeza. El Rottweiler está bien, la señora sacó la mugre, pero el Rottweiler está bien. TEC por Rottweiler, es la primera vez que he tenido que diagnosticar algo así. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos? Retraso mental, coeficiente de inteligencia menor a 100, usualmente entre las 8 y 25 semanas de embarazo. Te ponen más o menos, ¿no? 0,4 sieverts para tener un retraso mental bastante severo, ¿no? Y 0,1 para un riesgo. En general todo es riesgoso, ¿no? Todas estas medidas siguen siendo supuestos. La verdad es que no, si estás embarazada, si crees que estás embarazado, no te tienes que meter a un lugar con radiación. Simplemente es un no. Bueno, acá te ponen más o menos la dosis media que recibe un bebé de acuerdo a qué procedimiento o a qué examen están haciendo. Esto es una tabla referencial más que nada para que ustedes vean que no todos los métodos de radiología le dan la misma cantidad de radiación a una persona, aún si es sensible, ¿no? Y cuando terminamos la primera clase. Entonces, pausa y comenzamos con tórax en un ratito. De esta clase de tórax lo que yo espero es que por lo menos cuando les muestren una placa en su internado, no digan que es una placa nada más y que es de tórax. Quiero que por lo menos le den algún tipo de incidencia o por lo menos que se tiene la anatomía básica de lo que es la radiología convencional. La incidencia radiológica. La incidencia radiográfica es literalmente dónde está el tubo, dónde está la persona y dónde está el detector, o mejor dicho, la placa. Ahorita más que nada se utilizan detectores, porque los estudios radiológicos ya son digitales o por lo menos digitalizados. Así que el utilizar placas convencionales y después ir al cuarto oscuro y sacar la placa se utiliza cada vez menos, porque la resolución también es cada vez peor. Las incidencias básicas: póster anterior, lateral y oblicuas para lo que es el tórax. La póster anterior es la que siempre se utiliza para el tórax y ahorita vamos a verla. La lateral es para poder guiarte en 3 dimensiones. Tienes una dimensión de adelante hacia atrás y en lateral. Entonces ya sabes cuál es la profundidad, ya sabes el alto, ya sabes el ancho. Ya puedes tener 3 dimensiones. Y las oblicuas usualmente son cuando estás buscando algo que te está cubriendo la costilla. La costilla del hueso, no la costilla. Pero la oblicua usualmente es cuando tienes un trauma en parrilla costal, algo de estructuras óseas, tal vez en la columna. Entonces, los rayos X en una póster anterior ingresan por atrás. Ustedes ya les han tomado sus placas cuando recién hicieron el año, ¿no? Se ponen adelante, le dicen por favor, pongan los brazos a los costados o pónganse en la cintura, en los brazos, amplexen, ¿no? Y ahí tomen aire, manténganlo, no respiren, disparan. El chasis de la película está adelante, el rayo ingresa desde atrás, se proyectan en todas las estructuras del tórax y te sale una imagen más o menos como esto. Entonces, ¿cuáles son los requisitos técnicos para decir que una placa de tórax está bien tomada o está mal tomada? Probablemente en algunos años ustedes no se acuerdan de esto, pero por lo menos tienen que saber algo. Una placa de tórax tienes que poder ver por lo menos los ápices. Necesitas ver los ápices. Los ápices no pueden estar cubiertos por la clavícula porque fallas en ver la tuberculosis. La tuberculosis tiene su preferencia en los ápices y si tú tienes la clavícula está ahí porque el paciente levantó los brazos, levantó los hombros o porque está rotada, puede estar rotado como el manubrio external tiene que estar al centro. Y tú puedes ver acá, las clavículas están llegando hacia el manubrio external
Y si tú lo tienes algo girado, no solamente vas a poder, no solamente te vas a confundir, sino que las densidades cambian, sobre todo en una mujer. Una mujer tenemos la dificultad, en general, usualmente, de que la densidad de las mamas te incrementa la densidad de las masas pulmonares. Eso significa que si te acá tengo una neumonía, no lo voy a poder ver porque tengo la densidad de la mama que me está molestando. Entonces, ¿qué es necesario? Que esté centrado, que haya una simetría. Inspiración máxima significa que 6 rebordes costales anteriores tengan que verse. 6 rebordes costales anteriores tienen que verse. Los rebordes costales anteriores, estos son los posteriores. Los anteriores son los que se ven como si fueran unas sombritas. Estos son rebordes costales anteriores. Tienen que verse por lo menos 6. Penetración. Una placa puede estar muy penetrada o poco penetrada. Si está muy penetrada, vas a ver huesos más que parénquima. Si está poco penetrada, ves todo blanco. En este caso se toma la cuarta vértebra dorsal y los vasos peliliares como referencia para saber si está o no bien tomada. En este caso es que puedas ver un poquito la vértebra y sobre todo que puedas ver adecuadamente los vasos peliliares. Acuérdate que en el ilio no solamente hay vasos, sino también hay estructuras aéreas. Así que es bueno tener una buena resolución en ese lugar. Las escápulas proyectadas hacia afuera, por eso les piden que pongan los hombros, que pongan amplexen, o sea, abrazando algo, o sea, poniéndolo al costado, para que las escápulas dejen el espacio abierto en esta zona. Y bueno, esta es línea media, el pulmón, estos son arcos costales. Esto acá es para una placa en póstero anterior. En antero posterior, ¿cuándo se toma? Cuando el paciente no se puede parar, cuando no te puede hacer eso. Todas las placas portátiles de sus centros son en antero posterior. Significa que el paciente está en el tubo, el paciente mirando el tubo y la placa en su espalda. ¿Por qué normalmente no se toma así o solamente se toma en emergencias ese tipo de incidencia? Porque uno, no lo puedes hacer amplexar las escápulas, así que tienes menos campo de visión. 2, como el paciente está usualmente sentado, tienes hipoventilación solamente por la posición del paciente, así que no vas a ver todos los arcos costales y probablemente no vean los senos costofrénicos. 3, la sombra del corazón es mayor. Cuando tú tienes un de rayos X que está llegando, si llega desde atrás hacia adelante, el corazón está pegado al chasis, así que la sombra creada por el corazón es una sombra real, es pequeña. Cuando la tienes, los rayos X vienen y tienes el corazón más adelante, la sombra posterior que produce, porque es un cono, es mayor y te puede confundir y te puede dar cardiomegalia solamente por la imagen. Y es falso. Entonces, después de ver la técnica, ¿qué es lo que tienes que ver en la placa? Tienes que ver que puedas ver por lo menos la densidad en huesos, que los huesos se vean como huesos, que tengan la densidad de hueso. La tráquea y el mediastino. La tráquea se ve como una columna de aire. Se ve acá. Se va a ver mejor ahí cuando lo suba en la web de ustedes. Pero hay una, por el momento, si no lo ven, créanme nada más. Hay una columna de aire acá, que es la tráquea principal, de la bifurcación derecha-izquierda de los bronquios principales. Los senos costodiafragmáticos y cardiofrénicos. Costodiafragmáticos a los costados, cardiofrénicos al lado del corazón. El corazón, obviamente. Los hemidiafragmas, el hemidiafragma derecho y el hemidiafragma izquierdo. El hemidiafragma derecho es más elevado que el hemidiafragma izquierdo. ¿Por qué? Porque tienes el hígado. El hígado eleva el hemidiafragma derecho.
lo tienes más arriba. ¿Cuándo el diafragma izquierdo está más elevado? Cuando tienes gas en el estómago, cuando tienes problemas en el nervio frénico, cuando tienes una masa que te está haciendo elevar, cuando tienes una telectasia que te está jalando algún diafragma. El corazón, la silueta cardíaca se ve de esa forma, no se ve, esto es una proyección de un volumen, una proyección, un acúmulo de las densidades del corazón. Ese corazón está rotado, porque es así como está el corazón. El corazón no te está viendo de frente. El corazón, su eje es hacia la izquierda, hacia abajo, y rotado hacia la izquierda, apuntando hacia abajo. Así que cuando tú ves acá adelante, esta primera parte del corazón, estos son aurículo y ventrículo derecho, y la parte posterior del corazón es aurículo y ventrículo izquierdo. Y normalmente no se deberían de ver mucho. Cuando tú tienes acá un incremento del ventrículo, de la aurícula derecha, es porque tienes un problema de hipertensión venosa, hipertensión pulmonar. Si tú tienes acá un incremento del tamaño del ventrículo derecho, el ventrículo derecho crece hacia abajo, así que vas a ver el corazón hasta acá. Si tienes el ventrículo izquierdo está más atrás y más hacia la izquierda, el corazón se va a ir hacia adelante y hacia arriba y lo va a convertir en una bota, en un botín. Esas son patologías. Pero la cosa es que el problema de esto de acá es de que tú puedes más o menos ver con la silueta cardíaca y sabiendo de que tu corazón derecho está hacia adelante, tu corazón izquierdo está hacia atrás, dependiendo de la sombra, puedes decir si es un incremento de volumen del corazón derecho, del corazón izquierdo, o es completamente difuso, si es que es un derrame pericárdico. Un derrame pericárdico no tienes idea, porque ya había dicho que las partes blandas y el agua tienen la misma densidad en la radiografía. El parénquima pulmonar en sí, que es translúcido, pero no completamente hueco, porque tienes que tener, hay siempre un pequeño patrón reticular, que son los alveolos, el intersticio. La pleura normalmente no está engrosada, normalmente no se ve mucho mejor en una tomografía, eso después lo vamos a ver, pero el punto de esto es de que lo más fácil de saber es, si tú tienes un estudio de radiología convencional y tú ves acá están estructuras vasculares, trazos, se evidencia el intersticio un poquito más cercano al ilio. Mientras más cerca el ilio está, más gruesas son las estructuras vasculares, porque más grandes eran las estructuras vasculares en el centro. El ilio no puede pasarse, todas esas estructuras no se pueden pasar el tercio externo del campo pulmonar, porque si se pasan, significa que hay un engrosamiento de algo, o algo lo está jalando para engrosar, o algo le está incrementando la presión para que se pueda ver más. Es así, es simple. Si algo está dilatado, es porque alguien lo dilata, alguien lo jala, porque está pasando más volumen de algo, o porque algo está haciendo que la resistencia a ese volumen inicial sea menor. Entonces, radiopacidad, básicamente, tú puedes tener una radiopacidad, una radiotransparencia o una imagen completa. Una radiopacidad. Esto acá se dictaría, ¿no?, como una opacidad heterogénea de bordes parcialmente definidos, localizada en el tercio medio del campo pulmonar izquierdo, ¿no?, con tendencia a la confluencia, con un paciente que está tosiendo y que está con fiebre y que la placa vino de todas maneras diciendo despertar neumonía que era pulmonar. Esto es una neumonía clásica. Es un patrón algodonoso, es un patrón con tendencia a la confluencia que intenta juntarse y te produce un incremento de la densidad del parénquima pulmonar. Diferencia, esta es una adquirida comunidad. ¿Cómo podemos saber si es que no es adquirida comunidad? Si es que es una neumonía atípica, si es que es una neumonía por oportunistas. Los oportunistas virales y micóticos no tienden a la confluencia, te disminuyen bastante la densidad
pero no confluyen, no les gusta, no son patas. A ellos les gusta hacer la chamba por su propio lado. Y eso te da un patrón que se llama vidrio esmerilado. Y eso lo vamos a ver mejor en tomografía. Lesión elemental de radiotransparencia. Acá tenemos, igualito, misma descripción. En la región parailiar, este es el hilio izquierdo, tenemos una imagen de bordes definidos con contenido aéreo en su interior, ¿no? ¿Qué imágenes pueden tener contenido aéreo? Quistes con contenido, existen por si acaso quistes con contenido aéreo. Existen, ¿qué otras cosas tienen contenido aéreo? Las bronquiectasias, pero las bronquiectasias son más largas, normalmente no te producen un redondo. Una cavitación sí te produce un redondo. Si es muy antigua, mientras más antigua y menos infectada, te va a producir unas áreas de panalización y va a ser bastante grueso. Y bueno, los quistes aéreos. Otras cosas que te pueden producir un incremento o lesiones aéreas sería un neumotórax, pero no estaría intraparenquimal, estaría afuera. Y eso lo van a ver cuando comiencen a hacer catéter venoso central. Después del segundo intento, cuando vean al paciente sudando pálido, le van a pedir la radiografía y van a ver si es que se bajaron el pulmón o no se lo bajaron. Y una imagen compleja. Bueno, esta es otra descripción. Ápice. Yo soy muy simple en la descripción. A mis residentes también les digo, usen simplicidad porque la persona que les va a leer el informe no siempre va a ser un neumólogo. Puede que sea de CERUMS, que tampoco no se va a acordar de nada de esta clase que les estoy diciendo. Entonces, tú le tienes que decir, el paciente presenta una lesión a nivel del ápice del campo pulmonar izquierdo, o algunos dicen a nivel subclavicular, ¿no? Como para decir todavía más claro. Puede ser en la región paraesternal, o sea, al costado del esternón. Pueden decir que también esta lesión se encuentra en el tercio superior del campo pulmonar izquierdo. La cosa es que tienes que describirlo del modo más simple, del modo que más se entienda. ¿Qué más? Una lesión, ¿qué es lo que debes decir? Debes decir si tiene sus bordes, cómo están sus bordes. Bordes definidos, bordes mal definidos. Esta lesión tiene bordes mal definidos, ¿no? Tiene bordes irregulares, mal definidos. No puedes definir su relación con el mediastino acá. ¿Qué más? Tienes que decir si es homogéneo o heterogéneo, es decir, si la densidad es completa o si tiene áreas de menor densidad. En este caso, tienes área de menor densidad al medio. Este paciente está parado, lo cual significa de que esto de acá es un nivel. Cuando el agua está estancada, se producen niveles. Y es lo mismo para lesiones que tengan contenido líquido. Entonces, bueno, acá lo han puesto más o menos en un resumen, ¿no? Localización, pulmón izquierdo, región subclavicular, apical, tercio superior, etc. Número de lesiones, 1. Tamaño de la lesión, aproximadamente era 7x7. Forma de la lesión, de aspecto redondeado, de aspecto circular, de bordes parcialmente definidos. Densidad compleja o aire. Estructura interna compleja con un nivel hidroaéreo, no tiene clasificaciones. Clasificaciones es importante. Cuando tienes una clasificación, estás tendiendo a la cronicidad. Si tiendes a la cronicidad, significa que esta vaina no es nueva, significa que le tienes que preguntar al paciente otra vez, ¿desde cuándo se está sintiendo mal? Borde externo definido o irregular. En este caso es medianamente definido pero bastante irregular. En relación con las formaciones anatómicas, hace contacto con el mediastino superior. Les había dicho, cuando una lesión, cuando una imagen en el pulmón hace contacto con una estructura mediastinal y se confunde con esa estructura, no la puedes ver, se dice que hace un signo de sombra, un signo de la silueta. ¿Ya? Entonces, el signo de la silueta es el signo que te indica cuando una lesión está en el mismo plano. Si una neumonía hace signo de la silueta con el borde cardíaco, el corazón está adelante, significa que esa lesión también está adelante, sin necesidad de la lateral. Si hace el signo de la silueta con los ilios, sabes que los ilios están en un mediastino medio casi. Entonces, sabes que esa lesión está más o menos a la mitad. Y si es un signo de la silueta con los arcos costales posteriores o con la región de la columna, entonces sabes que está por atrás. En este caso, posibilidades: un absceso
una lesión que tiene líquido, que tiene volumen definido, que está inflamada. Una cavitación que está infectada, también igualito, puede ser una cavitación de T que tenga su sobreinfección. Un diferencial, una neoplasia que está ulcerada, también igualito, te hace un problema de diferenciación. Todo depende de la historia clínica. Es importante entregar una historia clínica adecuada. De eso depende de tu diagnóstico. Si tienes esta lesión en un paciente que solamente tiene un tiempo de enfermedad de 1 o 2 semanas, entonces creo que es un acceso. Si este paciente tiene esa patología durante un año, más baja de peso, más no sé cuánto, eso debería ser un cáncer. Entonces, para localizar y visualizar una lesión pulmonar, se comparan ambas áreas. Por suerte tenemos la trampa de poder utilizar el campo contralateral para poder revisar si está bien o no. Ustedes miren a los dos lados y vean cuál es la estructura que está asimétrica. Como esos jueguitos de encuentran la diferencia, es idéntica la vaina. La única diferencia está en la segmentación pulmonar y que el corazón en el lado izquierdo tiene más volumen que en el lado derecho, porque es la dirección a la que apunta. Después de encuentra la lesión, mira sus características tal y como lo hicimos hace un ratito: bordes, contenido, densidad, cerca qué cosa, si tiene niveles, si tiene clasificaciones. Una vez que terminas de tener eso en tu cabeza, recién comienzas a describir. No se apuren en describir. En radiología, los residentes se les dice que tienen que saber en los primeros 15 segundos, sabes el diagnóstico de una placa. Es verdad, porque después de eso ya todo el resto estás jugando, estás viendo a ver si este huesito está bien, a ver si tienes una imagen lítica por ahí chiquitita. Pero el grueso de la placa, el diagnóstico en verdad de la placa, lo encuentras en los primeros 15 segundos. Entonces, es cuestión de costumbre. Es cuestión de costumbre. Entonces, ¿cómo ves una ¿qué es? Son las 7, ¿hasta qué hora tenemos? 7:30. Estamos casi en la tarde. ¿Seguimos o...? Ya, seguimos. Ok. Técnica de imagen en la evaluación de tórax. La radiografía es la primera técnica de imagen que se hace, es la más común, es la que todo el mundo utiliza. ¿Por qué? Porque es la más barata. Es la que todo el mundo tiene. Centro de salud, postas. Todo el mundo puede llegar a tener una radiografía en cierto momento, excepto cuando estás pues ya bien pero adentro, ¿no? Ahí sí es un poquito más difícil tener una radiografía, pero en general todos los hospitales, todo el mundo tiene acceso a tener lo que sea una radiografía. Es lo más costo efectivo y te descarta el grueso de las patologías. Luego viene la tomografía. La tomografía es un volumen mayor de radiación, pero es una precisión diagnóstica bastante mayor también. La resonancia magnética no puede ver campos pulmonares, porque la resonancia magnética depende de ondas de radiofrecuencia. Y las ondas de radiofrecuencia, cuando chocan con algo que tenga aire, se pierde su señal. Así que para ver estómago, para ver intestino, para ver pulmón, no sirve de mucho. Para ver mediastino sí. Para ver cerebro, órganos sólidos, perfecto. Músculo esquelético, más que perfecto. Pero todo lo que tenga contenido aéreo va a hacerle perder la imagen. En ecografía, ¿por qué dicen ecografía? Más que nada, porque cuando tienes un derrame pleural, usualmente le dicen al radiólogo, ya pues ¿cuánto hay? ¿Cuánto de volumen hay? Y la segunda pregunta es, ¿lo puedes punzar para sacar el volumen? Entonces, tú cuando lo punzas por ecografía. Agarras el pozo más grande, lo pones como faraón, y dices, acá nomás, acá está el punto, lo marcas, bacán, lo hace el radiólogo o lo hace el neumólogo, como tú quieras, agarra la aguja, y le mete la aguja directamente como si fuera toro, y comienza a salir. Es súper fácil hacer una punción de ese tipo, es mucho más fregado cuando el residente de neumología tiene solamente la placa y tiene que adivinar en qué arco postal tiene que meterse. Mejor
díganle, si en algún momento está como resfriado y te reciente, escucha, me meto, no me meto, doctor, ¿por qué no me vas a hacer una ecografía nada más? Hay que le marquen dónde es que tiene que pensar y entonces con normalidad. Los radiólogos somos buena gente, ¿no? Así que no se preocupen. Digan nomás, avisen, porque si no dicen nada, no podemos ayudar. Entonces, este es un ejemplo clásico, básico, una radiografía antero-posterior bien tomada, bien inspirada, bien insuflada, los cilios se ven bonitos, los ápices se ven más o menos bien, acá parece que hay una tuberculosis, esto acá está mal hecho, porque está mal cortado, porque deberían de poder verlo todo, al contrario, ese escritorio es muy grande probablemente, pero de todas maneras puedes ver todos los arcos costales anteriores, puedes ver el ilirio, puedes ver la silueta cardiovascular, acá sí se ve bien la tráquea. No vas a ver el esófago, porque usualmente, porque si ves el esófago hay una patología, el esófago no debería tener mucho aire. Entonces, los campos pulmonares, ¿se acuerdan de segmentación pulmonar? Sí, me acuerdo, tampoco me acordaba. No es por nada, los que quieran ser radiólogos van a tener que recordar toda la anatomía que no les gustó, toditita la van a tener que recordar. Y van a tener que saber lo mismo que sabe el traumatólogo, el cirujano, el neurocirujano, el cirujano del abdomen, el pediatra, el traumatólogo, el de enfermedades infecciosas, tropicales, el gastro. Van a tener que saber todo lo que saben ellos, porque ustedes les tienen que resolver los problemas diagnósticos a ellos. Si no lo saben, están fregados. El radiólogo no va a poder ver si no sabe primero qué es lo que está buscando. Así como ustedes no van a poder diagnosticar nada, por más que le hagan toda la semiología en una historia clínica, si no saben lo que están buscando, no van a encontrar el diagnóstico. Ok, el tejido intersticial peribronco-vascular, el que está por acá, el tejido intersticial en el parénquima, todo esto de acá, y el subpleural, que es lo que están acá los costaditos. Esto de acá normalmente no se ve el subpleural. Si se ve es porque hay un derrame, o porque hay un engrosamiento, o porque hay una área de canalización. Entonces, si es derrame pleural. Si hay un engrosamiento, probablemente sea una tuberculosis. Si hay áreas de canalización, probablemente sea una EPIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es literalmente los primeros grados antes de la fibrosis pulmonar. Para localizar y describir la lesión de los campos pulmonares se dividen, más o menos como lo habíamos dicho, a nivel de los ápices, las regiones ápices, vértices, regiones subclaviculares, cerca de los cilios, regiones pariliares y las bases. Súper simple, solamente guíense de la anatomía usual. ¿Por qué? Porque esta placa, la placa de rayos X, es una suma. Has convertido en 2D a lo que debería ser 3D. El ser humano es 3D, esto te convierte en 2D. Es una suma de densidades. Así que solamente puedes decir que está proyectado. Si hay algo que está por acá, está proyectado a este nivel, pero tú no sabes si está delante o atrás. Para eso necesitas calibrar. Entonces, vértice está localizado por encima de las clavículas, ahí es donde ves la tuberculosis, francamente. No se aprecia trama motovascular. A la mitad de los vértices, o sea, el vértice es toda esta parte de acá, ¿no? Entonces en el vértice ves la columna de aire que es la tráquea, ves la parte del parénquima de acá que no debería de tener ningún patrón reticulado, no debería tener nada, porque es lo más hacia arriba. Como todo en el cuerpo humano, todo tiene lógica. La sangre, las estructuras vasculares no llegan hasta el ápice porque se cansan. Se cansan en el sentido de que la sangre en sí tiene peso, así que prefiere ir hacia las bases, porque es lo que la gravedad le dice. Entonces no llega completamente hacia el ápice, y el ápice es el que tiene menor oxigenación. Y como tiene menor oxigenación, es el lugar favorito para los bichos que no les gusta el oxígeno. Por eso, es que la tuberculosis encanta, le vacila, tiene que hacer campo en los ápices. Entonces, ápices, vértices, ¿no? Todo supraclavicular. La subclavicular es todo lo que está por debajo de la clavícula, así de fácil, ¿no? Se ven las arterias pulmonares, se ven parte de
crecimiento de los cilios. La imagen de cañón de escopeta que te dicen. La imagen de cañón de escopeta es en verdad es un artefacto. Esto es un artefacto. Cuando tú ves acá, estas son estructuras vasculares junto con estructuras bronquiales. Esto de acá, negrito, es el aire de la estructura bronquial. Y lo que está más denso es la sangre de tu estructura vascular. Cuando tienes una imagen que parece un tubo hiperdenso y algo negrito, es simplemente una interposición entre una estructura vascular y una estructura con aire. Es un artefacto. La región iliar, como habíamos visto, es literalmente al costado, ¿no? Ilio derecho, izquierdo, y están las arterias, el bronquio, ¿no? El bronquio principal, y ahí son los bronquios intermedios, y las arterias segmentadas. Vascular y bronquios, todos salen de esa zona, todos uno por encima del otro, todos mezclados. ¿Por qué? Porque estamos en una imagen 2D de algo que debería ser 3D. Las parailiares son todo lo que está por fuera de los cilios, todo lo que está externo. Se ven algunos vasos arteriales, pero van disminuyendo su diámetro mientras más lejos están llegando. Y desaparecen a 2 centímetros de la pared costal. Como dije, todo lo que estás a 2 centímetros cerca de las parrillas costales no deberías de ver nada más que aire. Pero no aire solo. Si es aire solo, es neumotórax. En algunas placas se utiliza la cisura menor como una imagen lineal radiopaca. Para ver la cisura menor, esta de acá es la región pariliar, es decir, toda la parte externa. Ves un poquito, ¿no?, de estructuras reticulares, un poquito de los vasos, pero ya cuando estás cerca de la parrilla costal, nada. Y esta es la cisura menor, el lado derecho, porque es el único pulmón que tiene cisura menor. Y la ves solamente cuando el haz de rayos X es lo suficientemente lechero como para poder agarrarlo directamente viéndolo. Como es una cisura menor, la cisura menor está viendo, viene de frente. Si tu haz viene de frente en el mismo ángulo, lo vas a ver. Si no viene en el mismo ángulo, no lo ves. Y si lo ves muy bien, es porque acá hay un derrame intercisural. La base se realiza por debajo de los cilios, en la región hay algunas arterias interlobales, siempre hay un poquito de vasculatura, mientras más medial seas. En la parte inferior tienes los senos, el seno cardiofrénico, el seno costofrénico, o sea, los finales de los semidiafragmas, ¿no? el cardiofrénico, que no se ve completamente libre. ¿Por qué? Porque acá hay grasa. Hay grasa en esta zona. Así que no lo vas a ver libre. Esta es la segmentación pulmonar. Esta segmentación pulmonar, todos mis residentes cuando recién fui al 2 de mayo estaban como locos y me ponían el segmento en el que estaba y la lesión y la localización y todas esas cosas. Y yo les decía, ¿saben qué? Pueden guardarse eso, porque tienes que decirle dónde está la neumonía, qué tan grande está y compararla. Si es el neumólogo el que está tratándolo, no le interesa exactamente en dónde está ni en qué segmento está, porque él no va a tener un medicamento teledirigido por un segmento. Y si es el cirujano de tórax que está yendo a buscar un cáncer, le tienes que decir no el segmento, sino la estructura vascular adyacente, porque cuando ingresan a sala, ese pulmón se descomprime y se vuelve un globo sin aire. Así que los segmentos tan bonitos que se ven acá, todos estos segmentos, él solamente los puede seguir a través de las estructuras vasculares y a través de las estructuras respiratorias. Así que no importa si le dices el segmento, le tienes que decir la estructura vascular para que se pueda seguir, para que pueda continuar. Los mismos cirujanos nos han dicho eso, que por las puras se están estresando con los segmentos. Que el segmento tal más el segmento cual, tú dime dónde está, en qué parte vascular está, y yo lo voy a encontrar. Porque la anatomía cambia. Estamos en los estudios de radiología, de tomografía, estamos en un ambiente donde no has entrado, donde no has descomprimido, donde todo está sin tocar. La anatomía es diferente cuando ingresas a sala de operaciones. Cuando ustedes ingresan, no sé si habrán ingresado ya a sala de operaciones, probablemente sí algunos.
La anatomía es completamente diferente a lo que el Gray, el Nettel y todos esos libros. O sea, hay un montón de variantes anatómicas y no es lo mismo. Aún así, tú puedes ver y puedes identificar al menos lo más cruel, ¿no? Este es en el pulmón derecho, ¿no? Tienes el segmento, el superior derecho, el lóbulo medio, ¿no? Lóbulo superior derecho, lóbulo medio y el lóbulo inferior, ¿no? El lóbulo medio es la fisura. Esta es la fisura menor, la fisura que te agarra cuando tienes el haz de rayos X que llega para acá. Y el lóbulo inferior derecho, solamente el lado derecho tiene 3. El pulmón izquierdo solo tiene 2, el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior. No tiene fisura menor. Tomografía pulmonar de alta resolución. Todas las tomografías en un helicoidal son casi siempre de alta resolución. La alta resolución es parte de la adquisición. Todo depende de cómo se reformatee en la computadora, en el tomógrafo, si es alta resolución o no. Te dan mucho más información, porque este es un volumen de imágenes. Son imágenes completamente en 3D. Te dan ancho, largo, grosor, relaciones inmediatas. Puedes visualizar literalmente todo. Puedes visualizar perfectamente las arterias. Puedes visualizar los bronquios. Puedes llegar a extender, a poder ver todos los bronquios en su extensión casi completa. Los lóbulos pueden ser evidenciados de una forma muchísimo más fácil. Puedes ver toda la anatomía, sí, puedes ver toda la anatomía. Un corte ejemplo, por ejemplo. Un corte ejemplo, porque si no sería mucha teoría. ¿Dónde estamos? Yo le pregunto al presidente. Ya, ¿dónde estamos? Bueno, esto es el corazón, de todas maneras. Pero esto de acá es la bifurcación de los bronquios, del bronquio derecho y del bronquio izquierdo. Entonces estamos por debajo de la carina. Entonces estamos del medio para abajo, literalmente. Pues estamos del medio para abajo, bacán. Si llegan acá podemos ver la fisura mayor del lado derecho, que va a ir de atrás hacia adelante, ¿no? Y esta es la otra fisura del lado izquierdo. Podemos ver las estructuras aéreas, ¿no? Acá vemos bronquios que están llenos de aire y vemos estructuras vasculares que son hiperdensas. Mucho más fácil que una radiografía, mucho más radiación que una radiografía también. ¿Dónde estamos? Ah, mira, acá está el corazón, ya perfecto. ¿Pero en qué parte estamos? Bueno, acá están los bronquios secundarios, los bronquios secundarios ya están saliendo, ¿no? Acá se están bifurcando, eso significa que estamos mucho más por debajo de la carina. Estamos ya en tercio medio para el inferior. Entonces, y otra vez vemos perfectamente arteria y bronquio. Esta ventana se llama ventana pulmonar. Podemos jugar con las densidades de un estudio y convertirlo en un estudio para ver partes grandes o para ver pulmón. Las fisuras mayores, como había dicho, ¿no? Se pueden ver tenuemente y como estamos agarrando un volumen, entonces podemos llegar a identificarlas. La resolución es bastante buena, francamente. Solamente la tomografía de alta resolución, a diferencia de una tomografía normal, te sirve solamente cuando estás viendo patrones intersticiales. Y los patrones intersticiales están buscando patrones idiopáticos intersticiales. En ese caso es infiltración intersticial, por ejemplo, por pacientes que hayan cocinado con leña, ¿no? O sea, son daños crónicos intersticiales que te van produciendo endurecimiento del intersticio hasta llegar a la fibrosis. Normalmente la fibrosis pulmonar y las patologías intersticiales, ¿no? Las EPI, son diagnosticadas por tomografía más anatomía patológica, pero la tomografía tiene un muy buen porcentaje de acertar mientras sea por encima de moderado. Las leves usualmente te puedes pifiar, pero las de moderadas a severas estamos chéveres. En los estudios sin contraste, aún en los estudios sin contraste, también podemos ver estructuras vasculares, porque siguen siendo densas. Seguimos teniendo las mismas densidades
de la radiografía convencional, es decir, agua, la densidad de agua es la densidad de agua, la densidad sólida también es sólida. La diferencia está de que en tomografía tenemos un chip, tenemos una herramienta que se llama las unidades Humphrey. Las unidades Humphrey son unidades que uno utiliza para ver qué tan denso es algo. Las unidades Humphrey arrancan en 0 y se pueden ir hasta 3.000, 4.000, 5.000 y pueden bajar hasta menos 500, menos 1.000, menos 2.000, menos 3.000. 0 es el agua. Y de ahí va subiendo. Agua es 0. 10, 15 es agua con un poquito de detritus. 20, 25 es agua con un poco más de detritus, está un poquito más cochina. 30 ya estás con un agua que más parece pus. 40 debe ser algo purulento, que se está acercando a algo denso, que se está acercando a una estructura ya más densa. 50 ya debe ser algo sólido. 60 debe ser más sólido. 300 es hueso. Menos 500 es aire. Más 2000 es metal. Por si acaso, los que vayan el sábado me van a encontrar. Por ahí nos encontramos. Vamos a ver unos casitos. Así que a los que les gusta Juego de Tronos, ¿no? Este juego se va a presentar en Barranco ahora este fin de semana. A ver, voy a darles un pequeño ejemplo rápidamente, con eso terminamos. Algo médico que se llama DICOM, así como existe el JPG y el KIF. Este modelo DICOM te permite tener información en volúmenes, así como información de pacientes. Por eso es que podemos ver la información de los pacientes arriba, edad, dónde se hizo, cuál fue el tipo de estudio, así como en la parte de abajo vemos cuántos miliamperes y cuántos kilovoltajes se utilizaban. Vemos cuánto es nuestro ancho de ventana y vemos cuál es el grosor de nuestro corte. En este caso es un paciente que dice descartar tuberculosis. Entonces, si tú vas pasando, estamos en el ápice del lado derecho y acá ya pueden ver que hay un engrosamiento. Acá ya pueden ver que hay una imagen que tiene aire, que todo eso está engrosado. Acá también está engrosado y aquí también hay aire. Sigue bajando, más aire, más engrosamiento, más tractos. Sigue bajando. La tráquea, ¿hacia dónde está? Se ha jalado a la derecha. Sigue bajando. El mediastino también se está comenzando a jalar hacia la derecha. Hay más tractos, pero ya están disminuyendo porque ya estamos casi en el medio. La carina, ya hay menos tractos en esta zona. Recuerden que la TV prefiere los ápices. Imágenes dilatadas por la fibrosis, por la cicatriz. Imágenes pseudonodulares. Mira cómo el mediastino está tirándose por el lado derecho cuando debería estar por el lado izquierdo. Ahora el corazón está en esta dirección, hacia el lado izquierdo, hacia abajo, hacia adelante. Esto está hacia la derecha. Esto es derecha, right. Esto es izquierda, left. Hay que aprender a ver los chis. Pero cuando la tuberculosis ya se afianzó en el ápice, puede estar en cualquier lado, francamente. La preferencia es el ápice, pero no significa que no puedan haber otras lesiones en otros lugares. No sé si alguien les habrá dicho alguna vez el término árbol en brote. Miren estas imágenes pseudonodulares, parece un nódulo, no lo es inflamatorio todo. Miren acá, este es el borde de la pleura, acá hay aire. Este es por acá pulmonar.
parece una Y. Acuérdense que las estructuras no deberían de estar cerca de esta zona. Todo lo que se acerca a esta zona debería ser patológico. Y en este caso eso es inflamatorio. Patología por todos lados. Consolidaciones, atelectasias. Lo bueno es de que esta imagen ¿por qué la tomografía me puede dar más cosas? Porque yo este volumen de imágenes agarro y lo puedo convertir a coronal. Y entonces tengo corte por corte la visión del lápiz otra vez. Los destrozados de este pulmón ambulados, la elevación del diafragma derecho, la retracción, miren, las tiendas de campaña que están retrayendo el diafragma, los tractos que están retrayendo las estructuras medicinales, las atelectasias que están alrededor de los sitios. El árbol bronquial, los bronquios mayores, los bronquios principales, todos llenos acá de atelectasias y de bronquictasias. Bronquictasia significa dilatación del bronquio. Cavitaciones, algunas todavía probablemente infectadas porque están engrosadas, no tienen contenido adentro. Estamos terminando. No solamente puedes tener esta vista, si quieres lo ponemos en sagital. Y vemos de costado, si está adelante, si está atrás, el corazón hacia adelante, las estructuras mediastinales hacia la parte posterior, la columna ahí. Pero ¿qué pasa? Los volúmenes también podemos verlos de esta forma. Podemos cambiar la densidad y jugar con ellas para poder ver los huesitos, para poder ver la columna. Para poder ver exactamente, para poder ver patología ósea, si hay metástasis, si hay lesiones líticas, partes blandas, para ver el mediastino, callado aórtico, ganglios a nivel de la ventana ortopulmonar, la pulmonar que está aquí dividiéndose, las cámaras cardíacas, el hígado, los riñones, y dependiendo del estudio, dependiendo del estudio podemos tener reconstrucciones de superficie, así como reconstrucciones óseas. Todo depende de la adquisición, todo se puede hacer en una tomografía casi. Depende de cómo trabajes tú con el tomografista y sobre todo de qué es lo que te está diciendo y qué es lo que te está pidiendo el médico. Los radiólogos no podemos ser fotógrafos, no lo somos, porque primero somos médicos. Así que nosotros también necesitamos información clínica para poder dar diagnósticos y también para poder darte la reconstrucción y la información que necesitas. No creo que acá todo el mundo
querer ser radiólogo. Probablemente algunos quieran ser radiólogos. Algunos recién lo van a pensar cuando terminen todas sus preparaciones y todas su internado. Yo quería ser traumatólogo. Pero el punto de la radiología es que necesita la información y la colaboración del resto de médicos, porque si no, no le vamos a poder ayudar a resolver las cosas. Para nada. Estamos ya en una época donde no deberían existir placas, donde todo debería verse de esta forma. En el último RESNA, que es un congreso en Chicago, no solamente lo puedes manipular con el mouse, sino que han conectado ya a este tipo de programas los Xbox Move y puedes moverlo con las manos en hands-free. Puedes hacer todas las reconstrucciones solamente con las manos. Puedes hacer impresión tridimensional con directamente. Entonces ya, pero está retrasado, bastante retrasado. Y tenemos que, de alguna forma, actualizarnos. Si yo les digo que una placa, una radiografía, le cuesta al hospital $3 a $5 por radiografía y estás imprimiendo 4 o 5 placas por un estudio, ¿cuánto te vas a ahorrar cuando no imprimas nada? ¿Y en qué lo vas a gastar? ¿En qué lo vas a poder gastar como hospital? Es un montón de plata que se pierde. La modernidad significa no solamente acostumbrarse a lo nuevo, sino también buscar lo nuevo. Los conocimientos que uno encuentra, no los encuentra si no investiga. Y lo que le falta mucho al Perú es investigar. Así que si hay gente con sangre investigadora, sería muy positivo, francamente, para el Perú. Porque probablemente somos los únicos que no presentamos muchas cosas en investigación en la parte internacional. Chicos, espero que les haya gustado la clase.